Bienvenidos a todos, buenas tardes a esta nueva actividad desarrollada entre la Fundación FIDAS y la empresa Grupo Valero. En esta ocasión vamos a tener una jornada técnica online, un webinar, sobre el diseño de envolvente térmica con aislamiento palero para el cumplimiento del código técnico. Para ello tenemos en pantalla al ponente de esta sesión, don Pablo Palma Sellés, que es arquitecto técnico, director del área de aislamiento del Grupo Valero y profesor asociado del grado en Arquitectura Técnica en la Universidad de Alicante. Detrás de las cámaras nos acompaña Víctor Sarabia, que es el departamento de marketing de Grupo Valero. Agradecer desde la Fundación y desde mi persona la colaboración con usted para el desarrollo de esta actividad. Indicaros que cualquier pregunta la podéis ir desarrollando tranquilamente a través del chat para que Pablo las vaya contestando y que su departamento técnico está a vuestra disposición. Una vez ya terminada el webinar, la grabación se os hará llegar a todos los inscritos, hayáis asistido o no hayáis asistido, para que tengáis conocimiento de todo lo desarrollado en esta actividad. Durará aproximadamente 1 hora y ya, pues nada, sin más demora os dejo con Pablo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias César y muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este webinar que, como ha comentado César, vamos a ver un poquito hoy cómo diseñar la envolvente térmica de un edificio en cuanto a cerramientos opacos, evidentemente, como fabricante de aislamiento que somos, para orientados al cumplimiento de la sección H1 del código técnico, ¿vale? Para ello nos vamos a apoyar en una herramienta web muy interesante que Valero, puso en la red hace unos años, que sirve para predimensionar el espesor y tipología de aislamiento idóneo para cada aplicación. Luego veremos estas soluciones constructivas que la herramienta nos propone, identificadas un poco en la obra, es decir, pues parámetros, valores orientativos, datos técnicos, puesta en obra, fotografías de obra, los valores característicos que me van a servir para conocer un poquito más la solución constructiva, y finalmente haremos un pequeño caso práctico que será explicar la importación de bases de datos tanto de la biblioteca de materiales, que serían aislamientos, como de cerramientos completos a diversos programas de certificación energética, como por ejemplo Hulk, la herramienta unificada Líder Calendar, o Cipeterm H+. Bien, si os parece voy a empezar con las diapositivas. Sí que os animo a que consultéis a través del chat todo lo que se os ocurra. No sé si a mitad, conforme vaya la jornada, o al final, pues yo me sentaré ahí, iré viendo las preguntas y intentaremos contestarlas todas. Y también comentar que, además del vídeo de la jornada que ha dicho César, que se os enviará a todas las personas inscritas, estén asistiendo o no en este momento, se enviarán enlaces de diapositivas de la jornada y las bibliotecas de detalles constructivos, tanto en los programas de cálculo como en AutoCAD, unos detalles constructivos en AutoCAD. Además de unas herramientas de cálculo muy interesantes como, una para cálculo de puentes térmicos, para comprobación de condensaciones intersticiales, tramitancias térmicas, etcétera. Todo esto se facilitará a todas las personas inscritas. Bien, pues si os parece voy a empezar con la presentación y lo dicho, cualquier duda la podéis consultar a través del chat. Bien, como he comentado, tenemos 3 partes diferenciadas. Voy a empezar con la herramienta web, que es el prontuario de soluciones constructivas. Luego, los productos, materiales, aislamientos que nos, proponga la herramienta. Vamos a estudiarlos un poco, la solución constructiva en el edificio, y luego explicaré cómo importar las bibliotecas de materiales a estos programas. Bien, la herramienta web, tenéis ahí arriba el enlace, y luego también podéis entrar por la página web en la sección de descargas. Se trata de una página web muy sencilla, con 5 desplegables, y con esto lo que voy a conseguir es predimensionar los aislamientos, ¿vale? A la hora de definir la envolvente térmica de un edificio, pues el parámetro más importante es, obviamente, para el cálculo térmico, es el aislamiento. Los demás parámetros los fijo. Si la fábrica de ladrillos, los yesos, los morteros, todo esto lo fijo en función de lo que el proyecto quiera o necesite. Pero el aislamiento sí que lo tengo que calcular. Tengo que calcular, primero definir cuál, ¿vale? Porque en función del tipo de aislamiento será más idóneo para una situación u otra, y luego tengo que ver qué espesor de partida utilizo para cumplir el H1. Que luego lo tenga que corregir o ajustar en el programa, perfecto, pero es una buena base de partida para poder
tener un predimensionado previo y luego solo es ajustar, ¿no? No saber por dónde voy, más o menos. Bien, tenemos el primer desplegable es el tipo de cerramiento. Sabéis que la envolvente térmica, pues podemos estar hablando de cubiertas, que es cerramiento en contacto con el exterior, fachadas, también encerramiento en contacto con el exterior, particiones horizontales, aquí tendríamos en contacto con el terreno, con espacios no habitables, particiones verticales, en el mismo caso, con el terreno, con espacios no habitables, y puentes térmicos. Puentes térmicos, en este caso, solo hemos considerado el encuentro fachada forjado. ¿Por qué? Porque en el tema de cálculo es el más complejo, ¿no? Hay que calcularlo exteriormente, no se puede simplificar, pero lo suyo es calcularlo y introducir el valor. Y segunda, porque en este caso Valero tiene una solución muy estudiada, constructiva, para resolver estos puentes térmicos, ¿de acuerdo? Encuentro fachada forjado. Obviamente en edificios de fachada que lleve el aislamiento por el interior, ¿de acuerdo? Que no sea continuo por el exterior. Bien, vamos a poner un par de ejemplos si os parece y ya con eso podemos visualizar cómo funciona la herramienta. Empezamos con una fachada. Bueno, en primer lugar hay que buscar la familia. Imaginaros que es una fachada de ladrillo visto, sin cámara y con aislamiento por el interior. Pues cogemos el primer término. Luego hay que definir un elemento constructivo concreto. Dentro de esa familia hay diferentes posibilidades. Tipo de hoja principal, o sea, tipo y espesor, con qué utilizamos para la hoja de fábrica, si es un ladrillo cerámico, un bloque de hormigón, etcétera. Si es de un pie, si es de medio pie, o sea, el espesor. Y luego podemos elegir la hoja interior, si es un trasdosado cerámico, si es un trasdosado de placas, si este es autoportante o directo. Es decir, tienes varias opciones. En nuestro caso vamos a utilizar pues, por el primero mismo. Trasdosado cerámico, o sea, un tabique de ladrillo. Esto está basado en el catálogo de elementos constructivos. Digamos, sigue el mismo criterio de estructura y códigos. Bien, ahora es cuando la herramienta trabaja. En primer lugar, me va a recomendar un producto que por sus características es idóneo para esa aplicación de fachadas, dentro de la gama de productos Valero. Pues en este caso, uno o varios. En este caso, pues estos que hay aquí. Vamos a coger, por ejemplo, este. Grafipol TR32. Grafipol, lo digo ahora para lo sucesivo, es la marca registrada de Valero que hace referencia al EPS negro, con grafito, gris, de baja de conductividad térmica, se conoce de muchas maneras. Al final es una EPS, un poliestireno expandido, que para su fabricación utilizamos una materia prima específica que confiere al producto final una conductividad más baja que el resto de EPS blancos o convencionales. Esa sería la diferencia entre el negro y el blanco. Bien, con lo cual para su uso como aislante térmico, porque el EPS tiene otras aplicaciones en edificación, en industria, el más idóneo es el EPS negro y en el caso de Valero la marca es Grafipol. Bien, cuando ya tengo definido este tipo de producto, ¿de acuerdo? Ahora me hace falta saber el espesor. Para estimar más que calcular el espesor, la herramienta lo que hace es calcular una transmitancia térmica de ese cerramiento que esté dentro de los valores del anejo E. Vais a verlo ahora. Ahora tenemos que definir la zona climática. Estamos en la zona de Andalucía. Pues bueno, vamos a trabajar con la A, la B, ¿no? Que serían las zonas que en función de la altitud de la localidad, pero bueno, vamos a trabajar con esas dos. Por ejemplo, ponemos la zona B. Fijaros, la herramienta ya me está dando un detalle constructivo con su leyenda, un enlace al producto, a la página web del producto que está utilizando para el cálculo. Lo pongo esto una vez simplemente para que se vea un poco la estructura que tiene la página de los productos de Valero. Una pequeña descripción, la imagen del producto, una serie de datos técnicos significativos para esta aplicación, un par o tres de ejemplos de detalles constructivos, de ejemplos de soluciones constructivas donde puedes utilizar este producto en esta aplicación de fachadas. Pues características del producto y luego fotografías de obra. Bueno, en algunos también vídeos de colocación y demás. Esto sería un poco un ejemplo de la página del producto. Bien, tenemos la leyenda, tenemos el espesor, en este caso son 7 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que para este tipo de cerramiento, con esa composición, con ese aislante que lleva un espesor y una conductividad, la U es 0,36. El programa me ha redondeado a centímetros, para conseguir una U que esté por debajo del valor que aparece aquí.
Esta tabla está en el anejo E del DBH1 y lo que nos está diciendo básicamente son valores orientativos, no límites. Sabéis que hay otra tabla de valores límites que hay que cumplir también, pero bueno, son menos restrictivos. Estos son valores orientativos que nos indican que si tratamos los puentes térmicos del edificio correctamente, con esos valores de U en los distintos cerramientos en función de las zonas climáticas, lo normal es que cumplamos, ¿vale? Cada proyecto es un mundo, cada uno tendrá sus características, su superficie de huecos, sus instalaciones, etcétera. Pensar que en el caso del H1 estamos analizando la demanda energética, con lo cual el tema de instalaciones no entra. Estamos analizando la envolvente, la necesidad de energía de esa vivienda para conseguir unas condiciones de confort interiores, con lo cual ahí estamos solo analizando para el H1, que sería el coeficiente K, sumatorio de transmitancias por superficies, tanto de huecos por la U del hueco como de cerramientos opacos por la U de cada cerramiento, y luego se le suman los puentes térmicos. Con lo cual, resumen de todo esto: si las ventanas por sí solas son adecuadas para ese edificio, o sea, cumplen; si los puentes térmicos están bien tratados, con esas SUS lo normal es cumplir. Pero bueno, si no cumple por las SUS estas, es bien sencillo ajustarlas. Ya en el programa, montado el cerramiento y asignado, el cerramiento y asignado a los diferentes cerramientos del dibujo, si es en Hulk y si es en otro programa simplificado como C3X, pues al cerramiento que toque. Fijaros que luego ajustar el espesor es sencillo, es simplemente entrar en el programa, cambiar el espesor, volver a calcular y ver un poco por dónde vamos, ¿de acuerdo? Bien, además de esto, que es informativo, tenemos una serie de documentación, incluso, bueno, esto es una ficha informativa en PDF que es libre, cualquier persona que entre a la página web, que es gratuita y abierta, se lo puede descargar. Y luego tenemos una serie de documentación más profesional, que sería ese dibujo en AutoCAD, o sea, en WG. Luego tendremos el cerramiento ese montado en el programa Hulk y en Zipeter. Estos tres, en principio, hay que solicitarlos al área de cliente registrándose, pero en este caso, todas las personas inscritas, como he comentado al principio de la jornada, tendrán acceso a toda la biblioteca completa. Bien, esto es una fachada, vamos a hacer una cubierta y un suelo, si os parece, y ya pasamos a la siguiente apartado. Cubiertas. Cubiertas en la zona de Andalucía, pues cubiertas planas predominarían por clima, cubiertas planas. ¿Qué tipo de cubierta? Pues bueno, puede ser plana transitable o no transitable. Pues las no transitables suelen ser de grava en esta zona. Bien, de grava. Aquí hay que definir el elemento constructivo. Pues las de grava suelen ser invertidas, es decir, la impermeabilización queda por debajo del aislante, con lo cual el producto que aquí nos va a recomendar la herramienta es diferente al otro. ¿Por qué? Porque para esa aplicación de cubierta plana invertida las características requeridas al producto son diferentes. En absorción de agua, en resistencia a compresión son diferentes, ¿de acuerdo? Que aunque para este cálculo no se utilizan esos parámetros, solo tiene en cuenta la conductividad y el espesor, sí que tiene que ver para la puesta en obra y para el, digamos, comportamiento durante el tiempo. Entonces, en este caso, el producto que nos va a ofertar o proponer es el Don Paul verde hidrófobo, y el espesor, pues, como decía, la zona B me va a marcar pues 8 centímetros. Fijaros, os pongo una diferencia pequeña para que veáis cómo cambia el espesor en función de la zona. Si yo estoy haciendo un edificio en Burgos, que está en zona E, por ejemplo, la zona más desfavorable de invierno, pues obviamente, fijaros, me sube a 15 centímetros. ¿Por qué? Porque los valores del código técnico están estudiados para la zona climática de invierno, ¿de acuerdo? Los requisitos, el anejo E, la U límite y todo esto. Con lo cual, si yo hice un edificio en Burgos, como es una zona climática más severa, pues me va a colocar 15 centímetros para obtener una U más baja, que es lo que me marca el anejo E. Estaríamos en este caso, 0,19. Y ya pongo otro ejemplo, ya terminamos con esto, que sería un suelo en contacto con, no sé, terreno o bueno, espacio no habitable. Fijaros, en espacio no habitable podría tener sobreforjado, bajo forjado. Vamos a poner sobreforjado. Este sería el ejemplo. Voy a dejarlo porque luego hay un producto que quiero presentar un poquito con más detenimiento, que es una innovación de Valero en este caso, en el mundo del aislamiento, que es un aislamiento sobre forjados, sobre losas, etcétera,
que es termoacústico, térmico y acústico de ruido de impacto, y esta sería la aplicación de las más principales, que sería, por ejemplo, este sería un caso de, en un edificio plurifamiliar de viviendas, el primer forjado que separe viviendas de zonas no calefactadas, llámese garajes, locales, etcétera, ese sería un producto, ¿de acuerdo? Aquí va a estudiar el comportamiento térmico, luego comentaré el acústico a ruido de impacto en la solución constructiva. Me va a dar el producto, que sería Grafipol Thermo Impact. En este caso también lo tenemos en formato rollo, luego os lo explicaré. Y la zona climática, pues la A mismo. Bien, tenemos un espesor, evidentemente el espesor que me marca es menor, porque es menos restrictivo un suelo en contacto con un espacio no habitable, cámara sanitaria, terreno, que con el exterior, evidentemente. O sea, la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior suele ser, si analizamos el punto crítico, por ejemplo, en zona de invierno, más grande que la diferencia entre una cámara no sanitaria, por ejemplo, ¿vale? El salto térmico va a ser siempre menor en una cámara sanitaria que en el exterior interior, ¿vale? Evidentemente, si estamos, por ejemplo, en Canarias, pues no, ¿vale? En Canarias, pues a lo mejor si fuera ahí 22 grados y mi temperatura de diseño en el edificio es 23, pues estamos casi igual. Pero estoy hablando, pues, por ejemplo, si es Sevilla en verano, que estamos a 40 grados en el exterior y dentro 20, o en Burgos si estamos a 2 grados en el exterior y dentro 22. Ahí es cuando hablo del salto térmico de exterior a interior. Bien, hemos visto la herramienta, no tiene más, es muy sencilla. Si tenéis alguna duda, ponedlo en el chat si queréis y lo volvemos a ver. Y ahora, si os parece, vamos a ver ya el siguiente apartado. A ver, aquí yo he puesto en realidad todas las soluciones que Valero tiene en su catálogo, ¿no? En su página web. Y de ellas voy a explicar 2 o 3, que tampoco tenemos tanto tiempo. Y si hay alguna que queréis que entre a ver un poquito más en profundidad, o alguna que no hayamos visto, lo decís por el chat. Vamos, si os parece, a ver primero las fachadas, que es la primera que hemos visto en el prontuario. Como decía, nosotros de Valero establecemos 3 productos para fachada. En este caso, en la herramienta veréis 4. Hay uno que lo hemos descatalogado por un poco por optimizar también producción. Trabajamos 3 conductividades, ya es un tema de calidad, ¿no? Cuanto mejor valor, en este caso más bajo, pues mejor producto. Un poquito más aislante y un poquito más caro también, pero bueno, son productos que están ahí, es bastante estándar. Su uso en fachadas normalmente se define en cuanto a qué hoja interior tengo, ¿vale? Porque la hoja exterior prácticamente me da igual. Me da igual que sea una fábrica de ladrillo, si está desnudo para revestir, si ya está enlucido con un enfoscado o un enjarreado, si es un panel de hormigón, da igual. O sea, en cualquier caso yo puedo pegar con un adhesivo, vamos a ver qué adhesivos se pueden utilizar, nuestras placas de Grafipol a la cara interior, siempre, ¿de acuerdo? Claro, entonces si tenemos doble hoja de fábrica o rígida, el producto iría en la cámara. Claro, si tenemos hoja exterior de fábrica, pero trasdosado autoportante de placas, nuestro producto no es para meter entre los montantes. Esto que quede claro, se podría hacer, sí, algo un poquito más manual y hacerlo a medida, pero no tiene mucho sentido. Por el espesor, por paso de instalaciones, por flexibilidad, no es un producto para colocar entre montantes en perfilaría. Es un producto para colocar sobre superficies planas, pegado a hormigón, a ladrillo, a madera, lo que sea, pero que sea plano. Con lo cual, si tenemos un proyecto donde yo utilizo hoja interior de trados autoportante, pues oye, obviamente con la exigencia de código técnico ahora, y eso que lo van a revisar dentro de poco, pero ahora ya con la lana del trasdosado, porque aquí normalmente se suelen trabajar lana minerales, ya térmicamente voy muy justo o en algunos sitios no cumplo. Por ejemplo, en zonas climáticas B, diría yo, para arriba, C ya seguro que no, y D y E imposible. Con la lana cumplo, me toca doblar el aislante. Me toca poner pues 5 centímetros en los montantes y el resto pegado al ladrillo. Pues el que Valero propone cambiar es el del ladrillo, evidentemente, pegado con mortero. Bien, mortero adhesivo cementoso. Ese es el producto. Entonces sería, ahora vamos a ver fotos. Hemos hecho un par de ensayos acústicos a ruido aéreo, que es lo que se mide en una fachada, porque el ruido de impacto en una fachada evidentemente no tiene sentido, o no tiene tanto sentido, pero el ruido aéreo sí, porque es el ruido que se transmite por el aire y que me puede molestar cuando yo estoy en casa, que pase un coche o una moto por el exterior, o bueno, o si estoy en una medianera, el vecino que está hablando con la tele, o el perro ladrando, cualquier ruido que me pueda molestar dentro de la vivienda. Eso
reduce o se amortigua con el cerramiento y con un valor o un índice de reducción de ruido aéreo de ese elemento constructivo. En este caso hemos hecho un par de ensayos, os pongo aquí para que veáis un poco el informe y cómo se quedó la composición. Hemos hecho algo bastante tipo para que no tampoco, bueno, sea algo muy difícil de utilizar en un edificio. Fijaros, este es un ensayo de doble fábrica y tiene un monocapa como revestimiento exterior. Luego tiene medio pie de ladrillo cerámico hueco. Luego 6 centímetros de Grafipol, este TR32, adherido mediante pelladas de adhesivo cementoso. Esto es importante acústicamente, no conviene nunca anclar mecánicamente por temas de perforar masas en laboratorio, bien, en hora imaginaros, ya depende un montón de instalador de que sea más o menos efectivo a la hora de colocar las fijaciones. Y luego una hoja interior con tabique sobre las tiras, que son bandas desolidarizadoras que también suministramos para los tabiques, y un enlucido interior de yeso. Pues ese cerramiento me da unos 53 decibelios con sus tolerancias en obra, más o menos 3, que es un valor que, como sabéis, si conocéis el HR, está por encima de la exigencia en cualquier situación de fachada, sea la que sea. Si utilizo un tratos autoportante de placas, a ver, no me deja, ahora, pues el valor nos dio superior. También es cierto que el ladrillo era diferente, ¿no? Era un caravista perforado que pesa más que el otro, pero bueno, en cualquier caso son valores que están muy por encima. En este eran 60 decibelios. Son valores que están muy por encima, con lo cual el uso de Grafipol en fachadas acústicamente también está justificado, porque al final estamos metiendo un elemento muelle entre dos masas, ¿no? Básicamente. Tampoco es el objetivo de este producto aislar acústicamente al ruido aéreo, porque tampoco pesa mucho. Pero sí saber que utilizándolo cumplo sobradamente, porque ya los ladrillos en estos casos hoy en día prácticamente ya cumplen los decibelios que me marca la normativa, y sobre todo que térmicamente son los que me ayudan a cumplir, ¿vale? Sobre todo en zonas climáticas severas donde la exigencia es mayor. ¿Vemos alguna foto de obra? La primera solución sería, bueno, aquí no sale el ladrillo, pero bueno, cualquiera de estas sería válida. Forrar interiormente todo lo que es la hoja exterior por el interior, ¿no? Con placas de Grafipol. Uno de las cosas que sí que ponemos en valor es que nosotros hacemos formatos especiales. En obra suministramos, acordado con el cliente, el largo a medida. El largo a medida. Esto, aparte de que mejora mucho la colocación, la rapidez de colocación y disminuye los desperdicios en obra, da posibilidad de una continuidad muy buena que luego a nivel técnico en las visitas de obra o en las inspecciones de las digamos, auditorías, etcétera, pues da muy buena sensación, porque si tú quitas la posibilidad de una junta aquí, imaginaros 260 placas que son estándar en el mercado, más un trozo ahí de 23, pues imaginaros, pues hay una junta. Una junta ya depende de que el instalador que te la está poniendo la deje más o menos bien. Si tú lo dejas de una placa, pues oye, eso mejora mucho la calidad de esa pared, térmicamente. También en espesor y en ancho, ¿de acuerdo? Podemos fabricar espesores pequeñitos para forrar pilares, cambiar los anchos para ajustarlos, etcétera. No tenemos problema en formatos. Tema de adhesivos, pues en obra se utiliza lo que hay, que es cemento cola, empelladas, o puede hacer un mortero proyectado adhesivo con las placas. Y luego situaciones que necesitan una fijación más potente, como sobre superficies más lisas, menos adherentes, se puede utilizar espumas de poliuretano. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ese techo está con poliuretano, que también, espuma de poliuretano, que también te puede servir para rellenar juntas que se puedan quedar en los encuentros con elementos. Aquí tenemos el ejemplo, si me acompaña mi compañero aquí, son las placas que os decía. Normalmente tenemos dos alturas estándar, que son 2 metros y 2,80 de alto. ¿Veis? Están aquí. Pero sí que es cierto que luego podemos fabricar, de hecho lo hacemos en obra, alturas altas. Normalmente nos piden en obra una altura para plantas tipo y otra para planta baja. Pues bueno, son 3 metros y 2,91 o 2,87 o 2,75, la que sea, se puede fabricar. Esto es un dato bastante interesante a nivel de ejecución. Bien, vamos con los suelos. Vamos a hablar del producto que os he comentado antes. Este producto originariamente tenía esta composición o esta apariencia, eran placas
con unos valores, bueno, orientados para el suelo, que además de la conductividad térmica, que es bastante baja, sobre todo este era el comportamiento acústico a ruido de impacto, era lo que nos sorprendió de este producto, porque cuando a priori no se utilizaban solo elastificados o lanas de roca para suelos con un comportamiento bueno, nos dimos cuenta que este EPS que no está elastificado, con estas características, nos da un valor muy bueno. En 10 milímetros lo ensayamos, tienes aquí 27 decibelios de índice de reducción, y en 30 milímetros y a superiores 29. Aquí volvemos a estar muy por encima de lo que nos exige el DBHR para suelos flotantes. Sería el producto este, que serían nada, simplemente placas en suelo, eso seguramente lo habréis visto en alguna obra. Luego, pues en función del tipo de recrecido de morteros, se pone un plástico para evitar que se cuele o no, si es un mortero así más semiseco. Y hemos hecho una mejora de este producto, que es fabricarlo en formato rollo. Esto sí que os lo quería presentar, porque manteniendo las características que veis allí, hemos aplicado la técnica que tenemos nosotros para fabricar sistemas de aislamiento para sistemas de suelo radiante, para colocación del tubo mediante velcro grapas. Hemos utilizado esa técnica para desarrollar el roll. Entonces, Grafipol Thermoimpact Roll podemos utilizarlo para dos aplicaciones. Como lámina antiimpacto, o sea, entendiendo solo aislamiento acústico a ruido de impacto, por ejemplo, entre viviendas. Claro, entre vivienda la normativa me dice que yo tengo que reducir el ruido de impacto X, ¿no? Son, pues eso, 16, 17 decibelios en función de las tablas y si el recinto es protegido, etcétera. Yo eso me lo tengo que reducir con el suelo flotante. Entonces, si nosotros solo estamos estudiando el suelo flotante, bien porque solo la piden normativa, o bien porque es una vivienda unifamiliar, donde aunque la normativa no me lo pide, yo sí que quiero recoger el mortero con una lámina, ¿no?, de impacto, y no juntarlo o que no toque la masa con forjados y cerramientos, pues yo puedo utilizar como aislamiento acústico a ruido de impacto en 10 milímetros, que sería tirarlo sobre el forjado, sobre la solera, lo que sea, o sea, sobre el soporte, y sobre él vertir el mortero, puede ser autonivelante o puede ser un plastón, y luego ya colocar mi pavimento. Bien, aquí tendríamos una lámina antiimpacto. ¿Con qué valores? 27 decibelios, lo que hemos hablado. Bien, hay otros productos en el mercado de otra tipología con valores más bajos, pero bueno, están ahí, ¿no? El precio es parecido, más o menos estamos ahí en el mercado, con un producto sí que algo mejorado en térmica y demás, donde realmente Valero ha innovado es aquí, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que las láminas antiimpacto que hay en el mercado están limitadas en espesor, por tipología y por fabricación. En nuestro caso, no. En nuestro caso, esa lámina antiimpacto yo la puedo hacer de 1 centímetro, de 5 o de 15, de lo que quiera. Con lo cual, cuando la necesidad de ese suelo es de aislamiento acústico a ruido de impacto y además de aislamiento térmico, con lo cual en una solución convencional yo pondría un aislamiento rígido, ¿no?, sobre el forjado, y encima una lámina antiimpacto porque me va a hacer falta. En este caso podría sustituir esos dos productos por uno. Sería este caso. La colocación va a ser igual, simplemente apoyado sobre el forjado. Ojo que aquí, evidentemente, la banda desolidarizadora perimetral no la voy a resolver con el producto elevándolo. Porque si esto, por ejemplo, tiene 5 centímetros, pues no me voy a recrecer para adentro 5 centímetros. Sino que voy a pedir bandas perimetrales de 1 centímetro, que es suficiente para esa desolidarización, como para dilataciones, como para acústicamente no transmitir ruidos a la tabiquería, cerramientos, pilares, etcétera. Vamos a ver algunas fotos de obra. Bueno, la situación de lámina antiimpacto sería esta. Cuando lleve, por ejemplo, aquí una medianera, pues lo elevo. Este sería otro caso de lámina antiimpacto. Quedaros con esto porque luego os explicaré un sistema de aislamiento térmico continuo por el interior y con este producto se puede resolver bastante bien. Sería este caso. Llegar a, por ejemplo, aquí tengo una pantalla de hormigón, una medianera, un pilar, lo que sea, yo me subo por aquí. Cuando tengo el caso de aislamiento de más espesor, pues cuando llego al perímetro coloco una banda perimetral, ¿de acuerdo? Que nosotros también suministramos, ya os digo, de 1 centímetro y el ancho es variable en función del el paquete pavimento mortero.
Aquí tenéis una imagen de vertido de autonivelante. Podemos encintarlas juntas o no. Normalmente en autonivelante se suele encintar y en Plastón no. Nosotros, cuando nos preguntan qué utilizamos, no tenemos ningún producto específico porque cualquiera es válido. Eso es un precinto sin más. Cinta de carrocero también, cualquier cosa que pegue, porque esto es, digamos, lo que tú ves, la superficie es un polietileno, con lo cual es una barrera de vapor y es un plástico y te pega cualquier precinto, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, es como una especie de papel craft plastificado por arriba, con un polietileno. Eso sería la lámina que incorpora el rol. Se puede trabajar encima de él, no se deteriora, su comportamiento es muy bueno, da una imagen muy buena de limpieza y de que no se rompen trozos y demás. Al tener el rol, pues la verdad es que eso, digamos, da un mejor comportamiento en la puesta en obra. Aquí tenéis una imagen de un edificio así con una planta diáfana, donde luego ya irá la tabiquería de placa de yeso y los trasdosados, pero primero tiró todo el rol continuo. Y esto sería, por ejemplo, 8 centímetros. Estos son 80 milímetros de rol, que sustituiría pues, a un aislamiento de 8 centímetros térmico más o menos y a una lámina antiimpacto superior. Bien, pues ya voy a comentar lo de los puentes térmicos, que sobre todo en la zona de Andalucía ya que se utilizan menos sistemas como el SATE o la fachada ventilada, que son más habituales del norte de España. Voy a comentar un poco estas soluciones para los puentes térmicos que Valero propone para minimizar o ayudar a cumplir cuando el aislamiento es interior, ¿de acuerdo? Cuando el aislamiento es interior, pues evidentemente, por ejemplo, encuentro fachada forjado, tengo un puente térmico, eso está claro. Ya veremos cuál y qué valor, pero a verlo hay. Porque yo cuando bajo con 8 centímetros por aquí, cuando llego al forjado no puedo continuar con ese aislamiento. Entonces, hay una opción que es pues colocar en el frente de forjado aislamiento. ¿Cuánto? Pues 2, 3 centímetros, 4 como mucho, en función de lo que pueda volar el ladrillo. Realmente esta solución para forjados intermedios es efectiva porque cuando estudio el puente térmico y calculo las pérdidas de calor que se van por ahí, siempre es perpendicular a la fachada, pues oye, sí que es efectiva y el puente térmico se reduce de ponerlo o no ponerlo, sobre todo si estudiamos el forjado. Si el forjado es un forjado que transmite mucho, pues se va a notar más. Por ejemplo, un reticular con casetón de hormigón, que es el que más transmite calor, pues evidentemente de poner a no poner pues cambia muchísimo. Luego hay otra solución en lugar de esta, que será el SATI, que luego os mostraré, que es dar continuidad con bandas perimetrales de continuidad del aislamiento de fachada por el interior, y luego los pilares, que es lo más sencillo de corregir, que es simplemente darle continuidad por el exterior a una cara o por el interior a 3. Vamos a ver si os parece los puentes térmicos más delicados, que son los frentes de forjado. Bien, como decía, tenemos varias soluciones y pensando en la estándar, la típica, la más utilizada, la que más veréis por ahí, es esta, que es, bueno, yo tengo una interrupción en todo el canto de forjado, pues en el frente pongo un aislamiento. ¿Cuál? Grafipol frente forjado. ¿Qué espesor? El estándar son 3 centímetros, porque 3 centímetros es un vuelo del ladrillo aceptable en cualquier situación de medio pie, por lo de 2/3. Más, pues sí, en algunos proyectos sí, yo resuelvo el apoyo del ladrillo. Hay fachadas pasantes de hormigón, hay situaciones donde yo puedo poner más. Luego, ¿cómo coloco esto? La recomendación es colocarlo antes de hormigonar. ¿Me dicen algo mis compañeros? ¿Hay preguntas? Vale, pues ahora lo miro. Termino este detalle y miro la pregunta. Esto ¿se coloca antes de hormigonar? Pues mejor. ¿Por qué? Pues porque es más económico y se queda mejor fijado al hormigón. Digamos este caso, se puede colocar en la tabica del engofrado. Simplemente se deja ahí sujeto con los separadores hasta que hormigonemos. No hace falta clavarlo ni pegarlo, porque luego todo lo que clave, luego al quitar, a desencofrar, pues me puedo llevar un poco de material. Y se queda así. Se queda realmente bien. Se queda como fundido con el hormigón. Y la otra opción es, oye, yo tengo la estructura hecha, pues oye, si la tengo hecha, pues está hecha, no puedo ponerlo antes. Pues nada, lo pongo después, como un SATE.
un SATE, pues nada, fijación doble, mecánica y adhesiva o solo adhesiva. Adhesiva siempre, para darle continuidad y que no queden panzas. Y mecánica, pues bueno, se le puede poner un taco cada metro, por ejemplo, de estos del SATE. Y luego, lo tengo en la otra, la foto del pilar, para que veáis el acabado exterior. Lo más importante de esta solución es la capa intermedia antes del acabado final. Si yo tengo una fachada con un revestimiento exterior de un monocapa, por ejemplo, no conviene aplicar directamente el monocapa, que es la pregunta que nos suelen hacer a diario en el departamento técnico, sobre nuestro aislante. Conviene sobre nuestro aislante aplicar una capa intermedia, que es la base del SATE, o sea, el mortero base de los sistemas SATE con la malla, y sobre eso, una vez ya regularizado y endurecido, aplicar el revestimiento final. Voy a abrir esto para que veáis la foto, ¿vale? Esto es nuestro material colocado en un pilar por el exterior, en este caso después, porque para los pilares no se puede no se debe colocar antes de hormigonar, porque con esa altura el hormigón lo fastidia. Se coloca después, como habéis visto el otro, pegado. Aquí no lleva ni anclaje, simplemente pegado con un mortero del SATE, y con ese mismo mortero se le aplica un enlucido exterior, ¿vale? Una capa intermedia, y una vez eso regularizado, que más o menos es un día, al día siguiente ya puedo venir con el monocapa. Dependiendo de... Bueno, cuando esté seco, vamos. Cuando esté endurecido, puedo venir con el monocapa, enfoscado, lo que sea. Teniendo claro cómo lo trato de... Aparte, esto ya es clase B al fuego, ya está resistente a golpe, no sé, ya está protegido el material. Pues teniendo claro esa capa exterior y teniendo claro cómo lo coloco, está resuelto y queda muy bien. Voy a mirar la pregunta y luego ya continúo. Buenas tardes. ¿Nos puede dar la solución de los puentes técnicos de la zona de pilares de hormigón? Sí. Vale, iba a ello. En zona de pilares. Bueno, estamos aquí. Aquí hay dos opciones. A ver, al pilar hay que aislarlo. ¿Por qué? No solo por el puente térmico, que también, sino por las condensaciones. Cuando calculamos la posibilidad de condensaciones intersticiales, sabéis que las condensaciones intersticiales dependen, entre otras cosas, de la temperatura de la cara donde va a llegar el posible vapor de agua de la estancia. Si se calcula el cerramiento, la pared interior para 22 grados y no da condensaciones, se está calculando teniendo en cuenta el aislamiento de la fachada. Si yo en el pilar no pongo aislamiento, obviamente no van a llegar 23 grados, van a llegar mucho menos. En la zona fría es que en Andalucía es menos problemático por el clima, pero por ejemplo en el norte, si a mí me llega en un pilar 16 grados, me puede condensar perfectamente. Entonces, o pongo una barrera de vapor en ese pilar, o le pongo aislamiento para que no me llegue la temperatura tan baja a la cara interior, para reducir las condensaciones o evitar la posibilidad. Con lo cual, hay que aislarlos. ¿Cómo los aíslo? Hay dos opciones, o por el exterior o por el interior. Si es por el exterior es solo una cara, la cara exterior, y puedo utilizar el mismo sistema que he explicado para el frente de forjado. La única diferencia es que en vez de colocarlo antes de hormigonar, lo coloco después, por lo que hemos hablado de las chapas de los pilares, que es demasiado esbelto el elemento, y si tiro el hormigón, cuando sube del metro, pues imaginaros cómo queda el aislamiento. En el frente forjado está estudiado que para esa altura la presión no lo revienta, lo deja bien, pero para allá más no. Entonces, yo por ejemplo, pues sería este caso. Este es un caso donde pongo el aislamiento por el exterior del pilar, y este también que hemos visto, donde lleva también el revestimiento exterior. ¿Lo veis? Yo llevo, aquí no se ve, pero llevaría el aislamiento por el interior, y aquí tenía por el exterior. Hay que darle continuidad, o sea que hay que ver también el giro ese. Bien. Otra opción, darle 3 caras interiores. 3 caras interiores sería este caso. Sería forrar con 1, 2, 3, eso ya depende del proyecto y del cálculo, centímetros, o este caso. Con lo cual estamos dando continuidad al pilar. Aquí gasto más material, evidentemente, y luego pues depende, porque hay muchos proyectos que para, como ese, mantener el plano de fachada exterior igual, pues te ponen el frente de forjado y el pilar por el exterior. Perfecto. Luego se enmalla todo con el mortero de base y se termina. Y eso serían las dos soluciones de aislar un pilar. Todo lo que no sea eso, o sea, es decir, pinturas,
pintura no hace nada, pensar una pintura térmica que tiene micras de espesor, por la conductividad térmica cuando metéis en el programa es como no hacer nada. Colocar un reflexivo pegado tampoco, térmicamente, otra cosa son las condensaciones, pero el tema térmico no lo va a resolver porque un reflexivo sin cámaras no aísla prácticamente nada, con lo cual hay que colocar algo sólido, algún elemento, aislamiento, a masa, o sea, que se calcule por conducción. Un poliestireno, hay otros, yo no voy a hablar de otros, pero hay muchos fabricantes, sabéis, y marcas y productos, pero algo efectivo y de un espesor, que si es 10 o 20 milímetros, por ejemplo aquí, por lo menos que yo pueda calcular la conducción. Por ejemplo, dejando fuera los reflexivos. Estamos hablando de la conducción, es decir, homogéneos, que yo calculo una conductividad y un espesor y se lo puedo meter al programa para que me calcule ese puente térmico, ¿de acuerdo? Lo digo porque estas dos situaciones de pinturas y reflexivos lo veo mucho en obra y realmente no son efectivas, ¿eh? Tenerlo en cuenta eso a la hora de calcular o de resolver los proyectos, que más vale buscar un aislamiento convencional, sea este u otro, pero un aislamiento que me dé una conductividad y un espesor y sepa que puedo calcularlo así y que funcione bien, a buscar soluciones mágicas de poco espesor que realmente no te solucionan el problema. Bien. Pues viendo los pilares y los frentes de forjado, me voy a ir al SATI y ya con eso terminamos la parte de soluciones constructivas. ¿Hay más preguntas? Vamos para allá. Los comerciales de los reflexivos nos dicen que se puede demostrar que ahí se aíslan térmicamente con un espesor de 5 milímetros. Vamos a leer bien la pregunta. Los comerciales de los reflexivos nos dicen que se puede demostrar que sí aíslan térmicamente. ¿Qué valor? Sí aíslan térmicamente. Cualquier elemento que tú pongas en un pilar, aunque sea un plástico, una fibra de carbono, no sé, una tela, todo aísla térmicamente. Lo que hay que ver es qué valor. Lo que yo digo es que si la conductividad térmica no es baja, como puede ser la del poliestireno, las minerales, poliuretanos, la conductividad térmica por debajo de 0,030 y poco, en 10 milímetros poco vas a hacer. Ya es poco en 10 milímetros, pero bueno, algo hace. Pero los reflexivos tienen conductividades térmicas, primero que no se sabe cuáles son, porque son dos productos, una composición de dos materiales. Normalmente es un aluminio y una burbuja de polietileno, que son diferentes, con lo cual habría que ver cuál es la conductividad térmica del conjunto. Nadie lo va a dar, porque no se puede calcular. La resistencia térmica del reflexivo sí se puede estudiar y hay que ver si es del núcleo o interna, que es simplemente el producto pegado a un hormigón, a un pilar, o si es con cámaras. Fijaros en el dato de pegado a un hormigón. Pues buscar en el DAO, en el DIT del producto o en la ficha técnica si viene. Hay veces que en la ficha técnica no viene este dato. No, obviamente un comercial no tiene la palabra aquí, lo tiene un documento, digamos, no sé, del ITEC de Cataluña o del Torroja de Madrid, algo así. Es fiable, no un comercial. Pues ese dato, que puede ser 0,1, os digo, 0,16, dependiendo del fabricante, pues no es un dato muy bueno. 0,16 de resistencia térmica, si calculáis normalmente estas cosas, veis que es un dato muy bajito. De hecho, el Grafipol de menos conductividad, el 32, en 10 milímetros ya tiene 3 veces esa resistencia térmica, ¿de acuerdo? Para que un poco entendáis. Y hablo de 10 milímetros. En 5 sería la mitad. Con lo cual es un poco no resolver el problema. Es la primera vez que hablo de esto, porque normalmente no lo dicen, pero yo sé que en esa zona de Andalucía, en el norte son muy raros, ¿vale? Reflexivos y demás, y allí trabaja mucho la fachada ventilada, el SATE, pero aquí yo sé que lo veo mucho en obra, tenerlo en cuenta. Yo no voy a decir qué utilicéis, pero sí saber qué estáis utilizando y saber los datos que estáis, digamos, considerando para los cálculos. Si utilizáis un reflexivo, ir a la resistencia térmica interna o intrínseca, en el caso de no dejar cámaras, que es forrando un pilar. Y si utilizáis una pintura térmica, pues obviamente el espesor, que son micras, y la conductividad térmica, que no es buena. Y en los dos casos vais a verificar que cuando calculéis en TERM el puente térmico, si es que lo calculáis, el valor no va a ser, o sea, no va a resolver el problema. En el resto de casos de aislantes por conducción, y ahí meto a todos, ¿vale? Poliuretanos, lanas minerales, polietilenos, o sea, poliestirenos, tanto extruidos como expandidos. Todos los fabricantes que trabajamos, que nuestra norma une de cálculo y de declaración de prestaciones siempre esa conductividad térmica espesor, siempre van a funcionar aunque sea el espesor pequeño. Los reflexivos sin cámaras vais a utilizar un valor muy bajo que
en la mayoría de casos no va a esto. Para el compañero que ha preguntado, la compañera, simplemente decirle que porque dice Antonio José, los comerciales de los reflexivos nos dicen que se puede demostrar. Bien, pues que os den el documento, ¿de acuerdo? El documento, mi consejo es que no sea una ficha técnica. La ficha técnica normalmente no la firma, no la firma el fabricante. De hecho, nosotros hacemos fichas técnicas. Lo que firma el fabricante es una declaración de prestaciones con marcado CE, eso es un tema, pero lo importante en los reflexivos es el DAU, o sea, documento de adecuación al uso, o el DIT, documento de idoneidad técnica, que lo hace el Torroja en Madrid, que ese sí que te pone en los parámetros característicos del producto la resistencia térmica del núcleo para que el que lo utilice en un suelo, bajo el recrecido o forrando un pilar, sepa qué valor de cálculo tiene que utilizar. Y no utilice un valor erróneo como 1,75 o 2 y pico que he visto yo en las fichas, que correspondería al producto con 2 cámaras de 2 centímetros a ambos lados. Eso sería un poco la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, un poco llevar cuidado con ese dato y sabiendo ese dato, si con 0,10 os vale, eso ya no entro ahí. Pero que sepáis que el valor más o menos son 0,10, 0,16 sin cámaras, en cualquier situación. Bien, y ya acabamos, si os parece, con el SATI. Tenemos, bueno, claro, ¿qué pasa? Yo tengo no es el caso, pero imaginaros que tengo una fábrica de ladrillo visto. En la fábrica de ladrillo visto, yo no puedo aislar por el exterior, ni puedo poner un frente forjado en el exterior. ¿Cómo resuelvo el puente térmico del encuentro fachada forjado? Hay una solución, si habéis calculado en terma alguna vez, que para los forjados intermedios, sobre todo, porque para los forjados contra la cubierta, o sea, perdón, fachada cubierta y fachada suelo solera, por ejemplo, el del frente forjado no es muy efectivo, es mucho más efectivo directamente darle continuidad al de la fachada por el interior. Pero para el forjado intermedio, el colocar en el frente forjado o bandas es muy similar, o sea, el dato es muy parecido. ¿Y en qué consiste? Por lo tanto, y ya sigo, en un balcón, en un voladizo donde el frente forjado no me vale como solución, pues yo en ese caso, pues utilizo esta solución, que ahora explicaré. Porque al final el valor de chi, de tramitancia térmica lineal interior en este caso, es muy similar al aislar frente forjado. Entendiendo que en ningún caso el valor va a ser como un SATE, ¿vale? Porque al final en el SATE la continuidad es completa, los puentes térmicos prácticamente se eliminan y cuando hablo del exterior todas estas cosas son, digamos, soluciones parciales, es decir, reducir el puente térmico, pero va a seguir existiendo. Bien, explico un poco esto. Cuando calculas, voy a ver si creo que tengo aquí puesto algún... Sí, aquí se ve. Cuando tú calculas y analizas este punto, ¿no? Que es, al final es el análisis del puente térmico en este programa, que es el TEN, os lo recomiendo, es un programita gratuito, es americano creo, y te sirve para analizar el puente térmico y te da un valor de U-factor, que ese valor tú te lo llevas a las fórmulas del DBH3, perdón, del código técnico y te da la posibilidad de calcular las tramitancias térmicas lineales. Bien, pero lo importante es que para estudiar el puente térmico tú analizas el flujo de calor por dónde va en esa situación. Tú te generas tus capas, le das tus conductividades, tus espesores, creas una biblioteca de materiales y le das unas condiciones de contorno, interiores, exteriores, bueno, y le das a calcular. Y ahí tú vas a ver, entre otras cosas, el flujo de calor, es decir, la cantidad de calor que se me va por ahí. Fijaros, como yo al ponerle un metro, a partir del metro es casi despreciable. Por eso vais a ver en infinidad de proyectos, os ha llegado esa información de banda de 1 metro en el techo, banda de 1 metro en el suelo, pero banda de 1 metro, ¿por qué? Porque a partir de 1 metro no es que no valga para nada, si lo ponemos todo continuo, perfecto. De hecho, para reducir la U, la tramitancia de calor de una estancia a otra, claro que es efectivo añadir todo al aislamiento, pero para eso no tanto. Con lo cual, por optimizar, lo que se hace es el aislamiento de fachada, me lo llevo para dentro 1 metro. Ahora veremos alguna foto. Y arriba igual. ¿Qué pasa arriba? Arriba pasa lo siguiente. Constructivamente esto se puede hacer. Ahí os he puesto uno que es demasiado innovador, que es embebirlo en el hormigón. Vamos a pensar que es pegado después, como voy a enseñar en unas fotos. Se puede colocar, ¿no? Luego vamos a ver si me cabe, si me molesta para instalaciones, qué espesor pongo, si luego el instalador me lo revienta. Bueno, esas son cosas que se pueden ir
gestionando durante el proceso constructivo y se puede mejorar. Pero como poder se puede poner. Siempre pues, yo pongo pegado el Grafipol, en este caso, al forjado por la cara interior con adhesivo y se queda ahí. Claro, en el suelo ya es otra historia, porque claro, si yo voy con un recrecido continuo de 5 centímetros, a mí poner 3 centímetros en la banda me va a generar un escalón que constructivamente eso no tiene sentido, ¿vale? Se queda una altura de hormigón, de cemento, de mortero muy pequeña encima del aislamiento, tengo un quiebro ahí raro, el instalador se puede equivocar de aislamiento, o sea, es un follón. Con lo cual, ¿qué proponemos nosotros? Como en la mayoría de edificios, por no decir todos, ya va una lámina antiimpacto, aunque sea de espesor pequeño, porque la va ahí, solo para recoger el morcero, y nuestro producto que os he enseñado, el Thermo-Impact, funciona aislamiento térmico y también aislamiento de ruido de impactos, pues oye, aprovecho esa lámina y le doy un poquito de espesor, 2-3 centímetros. Yo ya he calculado algunas situaciones que con 3 centímetros los valores son muy buenos. Y le doy continuidad con respecto a la fachada. Os voy a enseñar una foto, porque es que esto que os estoy enseñando, un montón de proyectos que nos llegan y le damos la solución, lo calculamos, y están muy contentos porque te da una solución muy buena, ya no solo para cuando no quieras poner el frente forjado por lo que sea, sino para cuando no lo puedes poner. Porque no puedes en fábrica de ladrillo caravista, complicado, se puede resolver con un tacón, pero es que, por ejemplo, en un balcón, ya os digo que esa solución de frente forjado no es válida, porque ya te estás por el exterior. Entonces, bordear con aislamiento un elemento que queda al aire, pues es absurdo. Entonces, en estas situaciones nosotros tenemos que irnos a una solución de estas. Y constructivamente la tenemos bastante estudiado y sería un poco esto. En el suelo sería esto. Es decir, imaginaros que me da en fachada 6 centímetros. Esto es una obra real. Esto es en Benidorm, unas torres que lo que han hecho es la lámina antiimpacto de 10 milímetros de polietileno que venía en proyecto, la han sustituido por este rol de 20, con lo cual ya no tengo que colocar la otra. Es cierto que aumento un espesor el aislamiento de toda la planta, pero también me ahorro el mortero, porque es 1 centímetro en esas zonas, aligero un poco, siempre que me cubra encima de esto 4 o 5 centímetros, está bien para el pavimento que ponga encima, y sobre todo yo puedo llegar a la fachada y unirlo, ese punto es el crítico. Aquí estoy dando continuidad al aislamiento de la fachada, y eso es lo que yo dibujo en TERM. Eso es lo que yo dibujo aquí. Esto, eso es lo que yo dibujo, ese punto. Y ese es un punto, fijaros los vectores de calor cómo van por ahí. Pues evidentemente por ahí se me va, que es el punto más débil, porque aquí vengo con 8 centímetros y aquí tengo pues 3 o 2 en esa esquinita. Claro, si no tengo nada, pues mucho más. Y luego en el techo, lo que hemos hablado, ¿vale? Obviando un poco esta situación de embeberlo, que si alguien tiene curiosidad, luego se la enseño, pero voy a centrarme en lo que más se utilizar en la actualidad, que es colocarlo después, aquí, por ejemplo. Oye, yo tengo este producto en fachada. Yo cogería el mismo, no cambiar el producto, el mismo producto. Lo único es que si aquí he pedido formatos de 3 metros o de 2,80, ese lo pido de 1 metro. Así le doy continuidad. Y ya tengo la unión fachada-techo con aislamiento y aquí, aunque no aparece, la unión suelo-fachada con aislamiento. Luego, en este caso, he hecho el autonivelante, luego la canal, en este caso vivo en trasdosado autoportante, montantes y trasdosado con sus lana mineral en interior. Esta es una solución magnífica para resolver todo en general sin tener que poner sistemas por el exterior. Que el SATE, a ver, yo nunca no he dicho nada del SATE, el SATE es un sistema muy eficiente. El SATE, ¿no? El SATE por el exterior es muy eficiente. Nosotros tenemos paneles aislantes para el sistema SATE. Evidentemente nosotros vendemos mucho a sistemistas. Pero claro, el sistema SATE, en primer lugar, hay veces que el edificio no te lo permite. Si son fachadas con una tipología concreta, por ejemplo el ladrillo visto, no va a poder ser. Y luego aparte, claro, que el SATE ahora mismo, pues oye, hay que ver los costes. Porque tanto el producto o el sistema como la mano de obra están disparadas, sobre todo en las zonas del norte, pues hay mano de obra escasa y muy costosa, con lo cual la tendencia también es de llevarse el aislamiento al interior para poder ser más competitivos en los proyectos. Bueno, yo creo que hemos analizado un poco casi todas las soluciones y ya os digo, si hay alguna más podemos entrar luego, y el tiempo que me queda voy a explicar en un momento las bases de datos, y esto lo voy a hacer, si os parece, desde el ordenador.
Voy a ver qué hora es. Bien, estamos casi en la 1, estamos ya terminando. Bueno, vamos a hacer el caso práctico que os he dicho, ¿vale? Entonces, tenemos, por un lado, bibliotecas de tanto materiales como cerramientos. Materiales serían el producto, el aislamiento, y cerramientos sería todo el elemento constructivo. Primero voy a explicar cómo hacerlo en Joule y luego abro Zipeter para que veáis que allí ya estamos dentro del programa. Para ello, para Joule, vamos a verlo. Abro el programa. Hay una versión hace nada que lo han sacado. Entre otras cosas han corregido. Había un error con la longitud de los puentes térmicos, que a la hora de calcularla me daba un número, pero no lo consideraba y había que escribirlo a mano. ¿Ves? Un detallito que nuevamente van corrigiendo. Abro un proyecto, el que sea. En este caso voy a coger, pues no sé, pues este mismo, uno de los ejemplos que venga al programa, este mismo. Bien. Entonces, ¿cómo puedo yo acceder a la base de datos de los aislamientos Valero y de los cerramientos si trabajo con esta herramienta? Pues me voy a la base de datos. Bueno, conviene primero en opciones, cerramientos y particiones interiores determinadas, o conviene antes de nada hacerlos predeterminados y metérmelos aquí para que luego no me dé problemas, pero bueno, eso es otra historia. Vamos a centrarnos en la base de datos. Me voy al botón base de datos. Me voy y voy a hacer primero el caso de importar una biblioteca de materiales. Para ello, me pongo encima de la carpeta materiales y productos, no ya de los productos en sí, sino arriba, botón derecho, cargar librería. Me voy a donde me haya descargado la biblioteca, que está en la página web, pero no hace falta, no voy a entrar porque todas las personas que están aquí inscritas lo van a tener, con lo cual no hace falta. Me voy en este caso me lo dejo en el escritorio, y este sería el archivo, ¿de acuerdo? Biblioteca de aislamientos Valero, Joule. Abrir. Fijaros que me aparecen todos aquí, incluso puedo, en este caso, deseleccionar. Luego, cuando veáis que son los cerramientos, puedo seleccionar incluso por carpetas. Y luego, o puedo traerme uno, imaginaros que yo estoy con el frente de forjado y me lo quiero traer, pues hago así y le daría a aceptar, o me lo quiero traer todo. Si me quiero traer todo, pues pincho aquí en la doble flecha, aceptar. Y automáticamente me aparece en la misma carpeta que tenía una carpetita abajo que pone aislamientos Valero con todos los materiales. ¿Cuál es la recomendación que yo hago para hacer estas cosas? Sea Valero o sea el que sea. Y lo hablo para el resto de, no sé, ventanas, etcétera. Utilizar materiales reales. ¿Por qué? Porque luego siempre tiene la opción de decir o similar. Pero si no, por ejemplo, si yo me voy a los aislantes, digamos, por defecto de Joule, fijaros que hay materiales como por ejemplo esta lana mineral, como por ejemplo este XPS, que no los voy a conseguir en el mercado. XPS de 0025. Entonces, el que esté calculando, si no está muy al día en lo que hay en el mercado y utiliza y calcula con esto, luego hay un problema. Un problema porque si ha calculado un suelo, por ejemplo, que ya la altura es justita, y luego la conductividad no está y pongo otra, me va a aumentar el espesor y no me cabe. Entonces, eso ha pasado en muchas obras. Entonces, la recomendación es buscar, o bien te traes una base de datos como he explicado, si el fabricante la tiene creada, o me lo creo. Oye, material, crear grupo material, grupo nuevo, pongo aquí aislantes creados, aceptar, y dentro de aislantes creados, pues pongo botón derecho, crear material. Entonces cojo la ficha técnica del producto y me creo mi material, me lo guardo, luego me lo importo, me lo puedo exportar. Si yo trabajo en mis proyectos en las mismas soluciones constructivas, yo puedo tener mi base de datos con mis cerramientos creados y luego solo modificar el espesor en función del edificio donde voy a estar. Entonces os recomiendo utilizar materiales reales para no haya problemas luego a la hora de que el constructor los consiga. Me dicen que hay una pregunta.
Para el C3X también se puede escalar, qué buena pregunta. Estamos en negociaciones con Finnova, creo que se llaman los desarrolladores, para... no se puede importar, no hay manera. Pero lo que estamos es en negociaciones, de hecho ya tenemos un presupuesto en firme y una fecha para la implementación de crear un complemento en C3X, tanto de nuestros materiales, que lo que harías es con ese complemento acceder a nuestra biblioteca de productos, y de puentes térmicos, que les gustó mucho a los de C3X, porque nadie lo tiene. Cálculo de puentes térmicos. Como os he enseñado un poquito yo, que tenemos una herramienta que por cierto no la he enseñado, si queréis luego la enseño antes de acabar, para calcular puentes térmicos. Pues esa herramienta la queremos implementar en C3X. Entonces, dentro de no mucho, para Rafael, que nos lo pregunta, va a estar, ¿de acuerdo? Como tal biblioteca no hay, porque no hay manera de importarle al programa externamente, pero sí que estamos viendo la manera de crear un complemento, lo crean ellos, los desarrolladores, para que se pueda tener. Sí, sí, de hecho nos avisaréis. Dice, claro, lo que vamos a hacer es un comunicado y una noticia en la página web. Y bueno, pues si como os tenemos en la base de datos, pues bueno, vamos a estudiar también enviar un correo de recordatorio a la base de datos de los técnicos que se han ido, digamos, apuntando en nuestros webinars y os lo comunicamos. Vale, pues de nada. Y me gusta la pregunta porque nos la suelen hacer, ¿eh? O sea, entendemos que es una herramienta que, aunque sea un método simplificado, lo utilizan muchas personas, el C3X, y queremos estar ahí también, ¿vale? Entonces, pronto estaremos. En C3X ahora, a fecha de hoy, sería crear un material, ¿de acuerdo? Y pues nada, crear un material y con las características. De hecho, si queréis, lo abro un momento. Bueno, voy a importarme la base de cerramiento y a continuación abro C3X y lo explico. Bien, cerramientos y particiones, lo mismo. Botón derecho, cargar librería. Aquí me voy otra vez al escritorio, me voy a bibliotecas, me voy a cerramientos y aquí va por zonas climáticas. Pues voy a coger la A, por ejemplo. Muchas zonas de Andalucía es zona A. Abrir. Claro, ahora tarda un poquito, ¿vale? Porque hay, si no recuerdo mal, 600 y pico elementos, cerramientos por zona, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? O sea que son unos cuantos. Ahora tarda un poquito y ahora en ponerse os explico, pero vamos, es la misma metodología. O me traigo un cerramiento o me los traigo todos. Como a la hora de crearlos y de exportarlos lo creamos por carpetas, yo puedo traerme solo las cubiertas, traerme solo las fachadas, traerme solo las particiones, traerme un cerramiento o traérmelo todo, ¿vale? Voy a traerme uno, porque si no esto se puede quedar ahí un poco pensando un rato. No sé, vamos a poner las fachadas y me voy a traer... Fachadas justamente le daba el que más hay, pero bueno. Fachadas son muchas, no recuerdo ahora, pero pueden ser 500 y pico. Vamos, aquí este mismo. Aquí. Y me traigo uno. Fijaros lo que tarda, pero ya os digo, tarda porque hay muchos, pero una vez que esté en el proyecto ya está, ¿vale? Aceptar. Una vez que esté en el proyecto, ya os digo que tampoco hace falta traerse toda la base de datos y traerla de ahí. La primera vez sí, pero luego cuando ya tenéis creado vuestro cerramiento, simplemente es, pues nada, trabajarlo sobre eso. Fijaros, ¿veis? Se abre una carpeta que pone 4.2 y aquí ya está la fachada. ¿Qué espesor? 5 centímetros para la zona A, ¿eh? Recomendado para la U de la zona A. Eso sería la manera de traerme un cerramiento completo. Y aquí ya es muy fácil cambiarle el espesor y hacer lo que quiera, ¿vale? Editarlo, guardarlo como otro nombre, lo que quiera. Y luego tenemos lo que ha dicho el compañero, que voy a ver si lo abro un segundito, el C3X. C3X está aquí. Y aquí, como hemos dicho, no hay manera ahora mismo de crear una base de datos para que se pueda importar al programa, pero sí que hay posibilidad de crear un complemento. De hecho, estamos, como decía, en negociaciones con ellos para crear un complemento y poder, esto sería en librerías, y poder, digamos, poder tener acceso a nuestra base de datos. Fijaros, aquí en el C3X, abrimos la biblioteca, bueno, arriba nos lo explicaba, en el menú tenemos en librerías. Y en librerías, antes de empezar a definir nada de la envolvente térmica, la recomendación es siempre irte a librerías y montarte los cerramientos. Si es un edificio nuevo, pues seguro, vamos. Si es una rehabilitación o un certificado energético de una vivienda existente o alguna cosa de estas, bueno, pues por lo menos las mejoras, ¿vale? Porque yo pues puedo decir que lo que hay, si no tengo manera de hacer catas, si no estoy seguro y no tengo el proyecto, puedo estimarlo de alguna manera, ¿vale? Puedo estimarlo. Siempre conviene estimar lo menos posible, pero bueno, si mejor que por defecto puedo estimar, pues doble cámara, tal, bien, puedo estimar algo,
Pero claro, si le voy a añadir aislamiento, no, aquí no hay que estimar, aquí hay que decir lo que voy a añadir para que calcule bien. Para ello me voy a librerías y me puedo crear un material o me puedo crear un cerramiento del mismo modo y lo guardo. Lo guardo, lo cargo al proyecto o simplemente me lo guardo en mi base de datos. Para crear un material sería, pues nada, le pongo el nombre, le pongo el grupo, le digo a dónde pertenece, aislantes, bueno, está por aquí, aislantes. Y le pongo las propiedades. En este caso, como la ficha técnica de la mayoría, algunas cosas de aquí no van a estar, por ejemplo, pues la conductividad siempre, el espesor siempre. La densidad básicamente nunca, por lo menos en nuestro caso, porque varía en función del bloque, ¿no? Entonces es un parámetro que es un intervalo, hay que elegir una media. Calor específico a veces sí, a veces no, y el factor mu, eso sí que viene. Le digo a Rafael, que nos ha preguntado, si él quiere los datos de cada uno de los productos para él generarse su biblioteca, yo se los paso, se los pasamos, nos envía un correo, o como al final va a aparecer en mi correo electrónico, me envía un correo, yo necesito que me pase las propiedades para crearme mis materiales, los aislamientos en C3I, y yo se los paso. Independientemente de que cuando tengamos el complemento creado, nosotros os avisaremos, ¿vale? Pero para este caso, para que os podáis utilizar ya, yo os digo, sobre todo densidad, calor específico, que no va a estar seguramente la ficha técnica. Bueno, pues esto serían C3X. Hemos visto C3X, Joule y Cipeter. No, nos falta Cipeter. Voy a abrir Cipeter y con esto ya terminamos, ¿vale? Son y 10. Nos hemos extendido un poquito más, pero bueno, ya con esto terminamos. Cipeter es otro de los programas para el procedimiento general, reconocidos para el Ministerio, para la certificación energética y justificación normativa. Está tanto en la página del Ministerio como en la página de CIPE. Es gratuito. Claro, le digo a Rafael, claro, os lo mandamos, no te preocupes, os lo mandamos, te lo mandamos. Envíanos bueno, ponerle porfa, podéis ponerle mi correo ahí en el chat, aunque luego lo voy a mostrar en las diapositivas para que me puedas enviar a Rafael o a quien quiera de los que están conectados o de las que están conectadas que me pueda preguntar, pedir o lo que quiera, ¿vale? Me envías un correo ahí y yo te paso los datos para crear los materiales. Bien, Cipeter. Y con esto terminamos. Hablo un ejemplo. Claro, Cipeter es más sencillo porque ya estamos implementados en la herramienta. Entonces, si abrís un ejemplo del programa, que ya está hecho, pues si no, no me dejaría verlo bien. Cuando ya hemos metido los datos generales, bueno, hemos metido todo. En Cipeter estamos en la biblioteca y aquí tendríamos que irnos. Pues imaginaros, tenemos un cerramiento ya creado de ese edificio. Por ejemplo, la fachada, bien, todo lo que está marcado ahí, eso es fachada cara vista. Bien, fachada cara vista. Esto es lo que el programa me ha puesto. El programa no, al final es la biblioteca del catálogo del código técnico, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Fijaros lo que hemos hablado, esa lana mineral no se puede conseguir en el mercado, con lo cual ahí tengo un problema. En este caso, pues con el espesor podría asumirlo, aumentar un poquito el espesor y compensar, pero en otros casos no. Entonces, ¿cómo importo un material de Valero? Una vez que esté dentro del cerramiento, ¿de acuerdo? Pincho dentro de un material y una vez que esté dentro del material, ese material yo tengo opción de cambiarle el nombre, cambiarle todo o irme a la base del código técnico, los de siempre, los genéricos, o pinchar aquí en Valero. Si pincho en Valero, se me abre la biblioteca nuestra con los diferentes productos. Encima voy a coger, me sale un dibujito, porque claro, leyendo el producto, si no lo conozco, tampoco sé para dónde va, pero con el dibujito de al lado, pues me orienta un poco si es para cubierta plana, inclinada, si es para frente de forjado, si es para fachada por el interior, si es para suelo, si es para el exterior, más o menos me lo deja aquí un poco claro. Si en este caso este de interior me lo pongo le doy a aceptar y ya me lo incorpora. Pongo el mismo espesor que había para que no cambie la U. ¿Espesor qué es? 10 centímetros, mira 10, aceptar. Y aquí ya he incorporado mi aislamiento ahí, ¿de acuerdo? Entonces, otra opción, lo que hemos hablado. Bueno, en este caso voy a centrarme en esa porque crear un material, aunque os he explicado cómo, no tiene sentido para nosotros porque ya estamos metidos en la herramienta. Y luego para traerme un cerramiento, pincho aquí. Una vez que abro el cerramiento, antes de entrar en el material, pincho aquí. Y aquí me va
a la base de datos de los cerramientos. Aquí yo, el que elija, me lo traigo completo, el cerramiento. Puedo escoger la zona climática, lo único que me va a variar es el espesor de aislante, donde alfa es menos severa, por ejemplo Canarias, y esto es Andalucía, Levante, por ahí más o menos, luego Madrid y para el norte, D y E, zonas más frías, Burgos, Salamanca, todo esto, y pues en función de la zona me va a traer un cerramiento. Si yo cojo B, pues este tipo de cerramiento, no sé, por ejemplo, este es el que hemos analizado antes. Esto es medio pie con mortero pegado con el grafipol y luego sustratosa con lana. Pues este le doy a aceptar y me lo traigo al programa. Ya lo tengo ahí. Que luego yo quiero cambiar lo que hemos hablado al principio. Claro, esto ya viene con un espesor recomendado en el anejo E y luego yo entrar aquí, imaginaros que con esa U, que es la 038, me quedo un poco corto en el proyecto, pues no pasa nada, entro. Aquí, entro aquí y le cambio el espesor. Le pongo 4. Aceptar. Y ya me baja la U un poco. 0,34. Y ya puedo jugar, pero por lo menos ya tengo el cerramiento montado y ya tengo un espesor de salida. Ese es el objetivo un poco de nuestra herramienta. Bien, pues yo creo que ya con esto podemos dar por finalizado el webinar. Voy a mirar si hay alguna pregunta más. Veo que no. Pues vuelvo, pongo el final para que sea un poco los datos, aunque ya lo hemos puesto ahí en el chat. Perfecto. Pablo, ¿me oyes, no? Sí, justo entra una pregunta ahora. Vale. Vamos a ver. ¿Tarifas de precios podéis enviar para tener una referencia? Sí, de manera, como son webinars técnicos, no hablamos de precios, pero sí individualmente, claro, al mismo correo os mandamos una tarifa de referencia para que tengáis la referencia de los precios de proyectos y, claro, os lo pasamos. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Veo que ahí está tu correo electrónico. Sí. Entonces, dentro de la información que vamos a hacer llegar a todos los inscritos, aparte de lo que te escriban ahora mismo, porque les corra más prisa, en cuanto nos hagáis llegar la información tanto del material usado como de todos los recursos que consideréis necesarios, adjuntaré también tu correo electrónico para el que quiera ya solicitarte más información. Estupendo, Así que, estupendo. por parte nuestra, pues nada, muchísimas gracias por el desarrollo de esta actividad, que la verdad ha resultado muy interesante. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado sobre todo de la asistencia y de las preguntas, que ha sido bastante interesante y nada, pues nos vemos en próximas formaciones. Venga, un saludo, buenas tardes. Un saludo, hasta luego, adiós.